Vamos a orar. Cierra sus ojos ahí donde está, por favor. Vamos a pedirle que el Señor nos siga hablando. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, en esta hora venimos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que nos sigas hablando a través de tu palabra, que es, Señor, medicina para nuestro cuerpo, Señor, poder que transforma, Señor, y también, Padre, nos llena de sabiduría para poder cumplir el propósito para el cual, Señor, tú nos has llamado el día de hoy, Señor, aquí a tu casa. Te bendecimos, te adoramos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Todos decimos amén. Muy bien, amada iglesia, tome asiento. Vamos a continuar pues con nuestra enseñanza. Estamos pues desarrollando el tema permaneciendo en tu presencia, ¿no? Qué importante es permanecer en la presencia del Señor para restablecer ese vínculo que Dios pues tiene preparado para los hombres, ¿no? Y lo que Dios anhela en su corazón es que haya comunión entre Dios y el hombre y Dios. Y para eso estamos viendo ya 5 partes. La primera es que Dios es quien da el primer paso de restablecer esa relación con los hombres. No somos nosotros, pues dice que Él nos amó primero y como consecuencia de que Él nos amó primero, ahora nosotros le amamos a Él. El segundo punto que hemos visto es que Dios también quiere tener comunión con nosotros para que nosotros no nos marchitemos. Así como una planta necesita estar conectada al tallo que está unido a la raíz para seguir viviendo, de la misma manera nosotros, si queremos ser productivos y si queremos ser un fruto que atraiga a otros, ¿no? Entonces tenemos que estar permaneciendo en Jesús. Y la cita bíblica está tomada de Juan capítulo 15, versos 5 y 6, ¿no? Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Si permanecéis en mí y yo en ustedes, entonces llevaréis muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer, ¿no? Y la palabra de Dios es bastante clara, nos dice a nosotros que si no permanecemos en Cristo, seremos echados fuera como pámpanos, se van a secar, los van a recoger, los van a echar en el fuego y van a arder. Es tremenda la declaración de Dios, porque esto lo dice el mismo Señor Jesucristo. Si estás lejos de mí, pues simplemente te van a recoger, pero te van a echar al fuego y ahí vas a arder. Entonces Dios no quiere eso, por eso que el Señor ha enviado a Jesucristo a restablecer esa comunión, esa relación con nosotros. También hemos visto el tercer punto, ¿por qué Dios quiere restablecer la comunión con nosotros? Bueno, la palabra de Dios nos dice a nosotros para que usted y yo podamos tener victoria sobre toda tentación, ya sea externa o interna. Interna, aquellas concupiscencias que están dentro de nosotros, ¿no? Todavía pues, por ejemplo, muchos de nosotros batallamos con la mentira. ¿Habrá alguien aquí que haya dejado de mentir? A ver, que levante la mano, ¿quién ha dejado de mentir? Que no se le escape una de vez en cuando. Se nos escapa. ¿Por qué? Porque todavía está enraizado dentro de nosotros y batallamos, ¿no? El apóstol Pablo decía, miserable de mí que estoy preso en este cuerpo, que queriendo hacer lo bueno, termino haciendo lo que yo no quiero. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener que batallar. Pero para eso el Señor nos dejó su Santo Espíritu, que ahora mora dentro de cada uno de nosotros y por lo cual nosotros tenemos victoria. Tenemos victoria por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pues quien ha depositado en nosotros su Santo Espíritu. Así que un cristiano ya no anda derrotado, un cristiano no anda mirando el piso, anda pateando lata, o anda vencido, o anda preso de ataduras emocionales. ¿Por qué? Porque el Señor ya te dio la victoria. Es un asunto de fe, es un asunto de creerle a Dios. Entonces, el tema está en que muchos de nosotros no pasamos de ese nivel. Decimos que creemos, pero al momento que somos confrontados en la prueba, dudamos. Y la palabra de Dios dice que aquel que duda del poder de Dios, de su palabra, para Dios es abominación. ¿Por qué? Porque hacemos ineficaz lo que Dios dice en su palabra. Entonces, como hijos de Dios, usted y yo tenemos que llegar al punto de nuestra madurez espiritual, donde ya no haya ningún ápice de duda de que Dios está en control de todo. ¿Cuántos pueden decir, Dios está en control de todo? Dios está en control de todo. Y sobre todo en control de mi vida, mis emociones, mis sentimientos, mis finanzas, mi familia.
Dios está en control de todo y esa es su promesa. Entonces, por lo tanto, usted va a tener ese poder que viene de parte de Dios para ya no vivir nuevamente atado en el pecado. ¿Por qué? Porque dice, ya no estamos bajo la influencia de Satanás, sino que vivimos bajo la gracia de Dios. Y en esa gracia es que justamente el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nos hace pues morir a la carne y nos hace vivir ya por el Espíritu. Ya no vivimos para la carne, sino vivimos ahora para el Espíritu. Y el cuarto punto que hemos visto es que cuando uno vive para el Espíritu, Dios restablece la comunión con usted para que usted sea transformado en su carácter, ¿no? Aunque la expresión suena muy dura, yo he escuchado a muchas personas que le dicen, tienes un carácter de perro. Porque ladras, si quieres morder. Y eso no edifica, eso destruye. Y muchos de nosotros tenemos que trabajar en nuestro carácter. Muchos de nosotros tenemos que todavía trabajar en nuestro ser interior. Por eso que Pablo nos dice, también en su palabra, que tenemos que quitarnos la vieja naturaleza, y no solamente es quitarse, sino que ahora tienes que vestirte, ponerte las vestiduras que Dios te ha dado. O sea, tienes que ser lleno del poder del Espíritu Santo de Dios para que comience a transformar tu vida, tu carácter, tus actitudes, tus respuestas, tus emociones, tus sentimientos. Porque si no, no vamos a dar evidencia. La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Y una palabra áspera causa tanto daño, causa tanta destrucción, que en vez de dar vida, destruye las vidas. Y entonces el Señor está interesado en que usted y yo, pues seamos transformados desde nuestro interior hacia nuestro exterior. Algunos dicen, no solamente prediques, sino vive lo que tú predicas. Entonces, si decimos ser cristianos, tenemos un objetivo, ser semejante a Jesús. No hay otra mira. No es que me tengo que parecer a fulano, a sutano, o copiar aquel modelo. No, nuestro objetivo como hijos de Dios es ser semejante a Jesús. Y Jesús fue manso. Aún en los momentos más adversos, más difíciles, cuando alguien se le acercó, no respondió con una palabra áspera. Aún cuando estaba ahí a punto de ser crucificado, frente a Pilato, y él le dijo, yo tengo toda la autoridad, y él simplemente cayó en humildad, porque él fue manso. Como cordero fue llevado al matadero y él no abrió su boca. Porque él sabía que había un propósito, había una tarea que es mucho más grande que él. Era atraer a la multitud nuevamente a una comunión con el Padre a través del sacrificio del Hijo. Y entonces, la semana pasada hemos hablado acerca de un tema pues que es muy importante y que todo el mundo quiere alcanzar, ¿no? Tener éxito. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren tener éxito en la vida? Amén, ¿no es así? Pero si ustedes estuvieron la semana pasada acá, entonces ustedes ya no quieren tener éxito, porque ya deben estar viviendo en el éxito de Dios. Porque si usted es sabio y ha estado atento a la palabra de Dios nos dice que la sabiduría se encuentra ¿dónde? En su palabra. Y si usted quiere, aparte de tener éxito en la vida, ser una persona próspera, también hemos visto que el hombre más rico del mundo en la historia hasta nuestros días nos da un consejo. Y ese consejo dice que yo he visto, o sea, he observado más de 10 veces en la palabra de Dios lo que necesito para alcanzar el éxito. Dice más de 10 veces. Le pregunto a usted, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia completa? Desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cuántos han leído, aunque sea una vez, la Biblia completa? Amén. 2 veces. 3. 4. Pero todos queremos prosperidad. Todos queremos tener éxito. Pero ¿se dan cuenta que no vamos a la fuente? La fuente es Dios. Y mientras más conozcamos a Dios, vamos a saber qué es lo que el Señor quiere con nosotros.
¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer para lograr lo que Dios ha prometido a cada uno de nosotros? Por eso es que necesitamos que usted pueda ir a la fuente, que es la palabra de Dios, porque de lo contrario también la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, si yo lo pongo contextual a este tiempo, diría, mis hijos perecen por falta de conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? En su palabra. Porque no estamos yendo a la fuente. Seguimos el modelo del mundo y nos olvidamos de seguir el modelo de Dios. Y ahí comienza pues el gran problema, porque después muchos van a decir, pero yo voy a la iglesia, pero yo ofrendo, yo diezmo, yo estoy en los cursos, ¿por qué no prospero? ¿Por qué al hermano le va bien? Es más, pastor, ¿por qué esas personas que no conocen a Jesús prosperan? Porque como compartí en la mañana, los principios de prosperidad en la Biblia son para todo aquel que quiera recibirlo. Y hay personas que no confiesan ser seguidores de Jesús, pero toman los principios bíblicos para su vida. Y por lo tanto, se cumple sí o sí lo que Dios ha dicho, y esas personas comienzan a prosperar. Tal vez usted me dirá, pero son malos, ¿no? A lo mejor, ¿qué harán en su vida? Y a veces tenemos hasta perjuicios, porque pensamos que son, pues, haciendo cosas deshonestas, prosperan. Pero hay mucha gente que no confiesa su fe porque no conoce a Jesús todavía, pero son gente que viven una vida relacional más correcta que muchos cristianos. Se aman, se respetan, son serviciales, son gente que es muy caritativa. Y entonces, como Dios no va en contra de su promesa, entonces les llega la bendición a ellos. Porque la palabra de Dios es para todos. Diga conmigo, para todos. Entonces, la promesa de Dios para que usted prospere es para todos. Y entonces, pues, la sabiduría clama, dicen las calles, pero muchos no la quieren oír. Explica sus razones, pero muchos no están atentos a ellas. Clama en las plazas, en las puertas, en los principales lugares de reunión, pero no todos la quieren recibir. Y entonces cuando uno pues no recibe la sabiduría de Dios, entonces abraza la sabiduría del mundo. Y la sabiduría del mundo es animal y diabólica, dice su palabra. Por eso que muchos hombres cuando quieren buscar el éxito, no les interesa aplastar al que tienen al costado. No les interesa sacrificar a su familia. No les interesa tomar la vida de otra persona con tal de alcanzar ellos el éxito o con tal de alcanzar su prosperidad. Porque el éxito del mundo es como Dios lo dice en su palabra. Es diabólica. En cambio, la sabiduría de Dios nos lleva a nosotros a observar en la palabra la piedad, el amor, la misericordia, el compartir, el dar, los caracteres de Dios. Y como consecuencia de que abrazamos esas promesas, entonces Dios cumple lo que nos ha dicho a nosotros. Y Salomón pues nos lo enseña a nosotros a través de su palabra, pero también nos dice y nos advierte a nosotros, sus hijos. Le dice, pero si usted no hace caso a la palabra, entonces, en el libro de Proverbios, leímos la semana pasada, decía 1:26 y 27, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré como cuando viniere lo que tanto teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Y Dios dice lo siguiente, por cuanto me menosprecian a mí. Lo único que yo he hecho es amarlos. Lo único que yo quiero es que ustedes vivan bien. Lo único que yo quiero es que ustedes sean prósperos, pero ustedes no quieren. Porque no me hacen caso. No me buscan de todo su corazón. Yo quiero tener comunión con ustedes, no solamente los domingos. Yo quiero tener comunión con ustedes 24/7, 365 días al año. Toda tu vida, y no solamente contigo, sino con tus generaciones. ¿Para qué? Para asegurarte que a ellos les vaya bien y sean de larga vida. ¿No? Yo me acuerdo de haber enseñado a ustedes, hay personas que viven una larga vida, pero viven una vida miserable y de dolor. Y hay personas que viven una larga vida según lo que Dios quiere y viven vidas pues buenas, vidas de bendición.
Y es un tema que nosotros tenemos que elegir, es un tema que nosotros tenemos que abrazar. Y si abrazábamos pues la sabiduría de Dios, y digo 7 días atrás, abrazábamos la sabiduría de Dios, entonces pues recibiríamos la dirección, recibiríamos el consejo, la inteligencia, el conocimiento. ¿Para qué? Para que tú seas librado de todo mal. Para que usted pueda tener la seguridad de poder discernir cuando una persona viene a ofrecerte algo que es correcto de algo que es incorrecto. Y también para que tú puedas saber decidir qué es lo que le agrada a Dios antes de lo que a mí me agrada hacer. Entonces, hemos tenido 7 días para buscar esa sabiduría que viene de parte de Dios y por lo tanto comenzar a vivir vidas exitosas y vidas pues prósperas. Pero también la palabra de Dios nos dice a nosotros que en el libro de Proverbios capítulo 2, 3, 4 dice, si clamares a la inteligencia, quiere decir que no es suficiente con lo que usted ya escuchó, sino que usted ahora tiene que entrar a una búsqueda mayor y profunda. Necesitamos pedirle al Señor más. Cuando yo hablo muchas veces de este tema, algunos me dicen, no, pero pastor, ¿cómo le voy a pedir yo más a Dios? Dios dice bien claro, pídeme por la herencia de las naciones. ¿Y qué dice el Señor? Te las daré. Entonces, ¿podemos pedirle más a Dios? Sí, entonces por eso dice que tú tienes que acercarte y clamarle a Dios por una mayor inteligencia, con una intencionalidad de, Señor, me acerco a ti para que esta promesa tuya se cumpla en mi vida, para yo cumplir el propósito que tú has trazado en mí. Yo tengo que ser bendecido por ti, porque de esa manera me convierto en un agente de bendición para todas las familias de la tierra. Por eso, Señor, vengo a ti a pedirte más. Porque no podemos avanzar si seguimos con lo mismo. Usted no va a poder alcanzar mayor influencia si es que usted no tiene más conocimiento, más sabiduría, mejor relación. Necesitamos pedir más al Señor con esa confianza que Dios tiene en su palabra, ¿no? Y sobre todo también nos dice que hay que buscar a Dios con una desesperación. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos son malos, dice la Escritura. Y yo voy a hablar de esto la próxima semana, pero quiero todavía centrarme en el tema de la prosperidad. Y lo primero que le voy a decir es que no se conforme con un mensaje dominical simplemente. Una hora de prédica no puede hacer todo lo que dejamos de hacer en 6 días con 23 horas. Necesitamos estar en ese tiempo de comunión con Dios todos los días. Entonces también necesitamos entrenarnos, capacitarnos. ¿Para qué? Para adquirir sabiduría. Hay un dicho que dice que el que se prepara en la vida, ¿qué ocurre? ¿Fracasa? Triunfa, dice el refrán, ¿no es así? Pero el que no se prepara, ya fracasó. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que prepararnos para alcanzar sabiduría de parte de Dios. Y nosotros debemos ser intencionales. Dios ya me reveló que Él me quiere bendecir a mí. A ver, ¿cuántos quieren recibir más bendición de parte de Dios? Y Dios se lo está diciendo, yo te quiero bendecir más. Pero ahora tú tienes que ser intencional con Dios y buscarlo a Él para que Él te dé de esa bendición sobrenatural. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En su palabra. Por eso, métase a leer la palabra de Dios. Haga su tiempo con Dios. Métase a ese estudio que tenemos los días martes en la noche. Métase a los grupos pequeños donde usted también va a seguir ampliando su conocimiento. Participe en la reunión de mujeres, de hombres, de jóvenes, de niños. Para que de esa manera usted adquiera una mejor sabiduría. Y Dios desea, y óigalo bien, Dios desea que usted sea próspero en todas las áreas de su vida. No solamente en el área de la finanza. Cuando escuchan mucha gente el área de prosperidad, solamente piensa en el dinero. Y eso no es lo que Dios dice en el área de la prosperidad. El dinero es un mecanismo que va a llegar a su vida para complementar la prosperidad que Dios va a traer en tu relación matrimonial, en tu relación familiar, en tu relación laboral. Viene como consecuencia de, pero no se centra el mensaje de la prosperidad en eso.
también tenemos que entender lo que dice la palabra de Dios. Y esta es la parte que quiero que usted pueda entender. En el libro de Génesis, cerrábamos la semana pasada con este pasaje, 39, versos 2 y 3 dice, pero el Señor estaba con José y este prosperó en la casa del egipcio su amo, y su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con él y lo hacía prosperar en todo lo que emprendía. Entonces, escuchen bien lo que la palabra de Dios dice. José había recibido un sueño cuando era muy joven. Siendo muy joven, lo compartió con sus hermanos y sus hermanos tuvieron envidia. Se lo compartió a su papá y su papá se molestó porque le dijo, ¿acaso tu madre y yo te vamos a servir a ti? Como que sus sueños lo estaban aplastando. Encima, lo vendieron y lo llevaron como esclavo. Y vivió mucho tiempo con esclavo. Diga conmigo, tiempo. Estuvo mucho tiempo como esclavo. Pero a pesar de que él estaba como esclavo, él seguía manteniendo una comunión con Dios. Quiere decir que usted puede estar en una situación que tal vez a usted ahorita no le gusta. Usted puede estar en una situación donde usted puede decir, este no es mi lugar. Pero si usted mantiene la comunión con Dios, la palabra de Dios operará de la misma manera que operó en José. Y Dios prosperó a José en ese lugar que aparentemente era que no era correcto. ¿Para qué? No solamente para que le vaya bien, sino para que aquel que no conocía a Dios pueda reconocer que hay un Dios que opera en medio de cualquier circunstancia, por más difícil, Dios lo prosperaba a él y reconoció que ese Dios es bueno. Si nosotros dejamos de quejarnos, tal vez por la situación donde estamos, ay, que esta crisis, ay, que los problemas del gobierno, ay, que los problemas de la guerra de la economía mundial, si dejamos de quejarnos y pudiéramos solamente entender que hay un propósito tras todas estas circunstancias, hay un propósito mayor, y seguimos manteniendo nuestra comunión con Dios, Dios nos va a seguir prosperando. Lo mismo ocurrió en los tiempos de la pandemia. Cuando Dios envió la palabra, lo único que se le dijo a usted, confíe en el Señor, manténgase usted su fe y no le llegará a usted ninguna enfermedad. ¿Y Dios no cumplió? Cumplió. Y ahora en medio de este tiempo, Dios ha soltado una palabra para la vida de toda la iglesia en que el Señor hará que usted sea prosperado. Aquellos que no tenían nada tendrán su terreno, tendrán su casa, tendrán su carro, porque habrá un incremento y una multiplicación de parte de Dios, porque el Señor desea bendecirlo a usted. ¿Para qué? Para que usted sea de bendición para los demás. Pero pastor, se escuchan muchos rumores. ¿Y qué? ¿Estás escuchando al mundo o estás escuchando a Dios? Dios es mayor que el mundo. Dios no se mueve en la economía del mundo. Dios hace cosas sobrenaturales. ¿Para qué? Para que la gente pueda reconocer que hay un Dios en tu vida. Para que la gente quiera decir, yo quiero el Dios que Él tiene. Y tú puedas dar testimonio. Pero tenemos que entrar al principio de este patrón de Dios. No importa las circunstancias, cada hombre de la Biblia que asumió y le creyó a Dios tuvo que pasar un proceso de prueba muy, muy trascendental. Algunos en medio de guerras, otros en grandes desastres naturales y también económicos. Pero a pesar de todas esas circunstancias, estos hombres alcanzaron el éxito. Por ejemplo, la historia de Abraham, usted la conoce. Un hombre que vivía con su familia y Dios le da una palabra, sal de tu casa y ve a la tierra que te mostraré. No le dice, mira, vas a ir hasta tal lugar, le dice, yo te voy a mostrar en el camino. Y en el camino este hombre tuvo que pasar pruebas, tuvo que batallar, tuvo que lidiar contra el desierto. Y este hombre tuvo que creer. ¿Sabes por qué? Porque no fue una cosa inmediata. La promesa lo recibió a los 60 años, pero dice que se cumplió cuando él tenía 100 años. O sea, hay un tiempo. Ese tiempo es el tiempo de preparación para las cosas trascendentales que Dios quiere hacer en tu vida. José, lo hemos dicho. El rey David recibe también la promesa de ser rey cuando era joven.
Pero no es que fue algo inmediato, sino que él tuvo que aprender en ese proceso donde él descubrió que caminó por valles de sombra de muerte. Porque cuando el rey se enteró de que él era el elegido para ser rey, trató de matarlo. A quien él servía, lo trataba de matar a él. Y él, pues, en medio de esas circunstancias, hace esta declaración: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me sostienen. La palabra de Dios es lo que le sostuvo a él y lo preparó en esos tiempos difíciles para poder estar en la posición que Dios quería. Porque lo que Dios dice, sí o sí, lo cumple. Yo no sé usted, pero Dios ha dicho que te va a prosperar. Y Dios sí o sí lo va a hacer. El tema está: ¿cuánto tiempo vas a estar tú en el proceso de tu preparación? ¿Le vas a hacer las cosas fáciles a Dios creyendo, o le vas a hacer las cosas difíciles a Dios por tu falta de fe? Todo hombre de Dios, los patriarcas, los jueces, los profetas, los apóstoles, fueron hombres exitosos. ¿Saben por qué? Porque fueron capaces en convertirse en agentes de bendición para otros. Señor, yo quiero prosperar, pero no simplemente para darme yo la buena vida, no solamente para que mis hijos vivan bien. Señor, yo quiero prosperar porque yo quiero atraer a otros para tu gloria. Yo quiero, Señor, ser aquellos que sostengan esos misioneros que van a esos lugares donde no ha llegado la palabra de Dios. Señor, yo quiero poner los recursos que tú me entregas a tu disposición, porque yo sé que tú cuidarás de mi economía, de mi casa y mi descendencia, porque tú eres fiel. ¿Fue fácil la vida para ellos? No fue fácil. Pero ¿sabes qué? Dios fue bueno y Dios fue fiel. Todos aquellos que sus nombres han sido escritos en la Biblia nos enseña que en medio de las grandes dificultades, Dios desea prosperarnos para ser de bendición para los demás. Desde que Dios eligió a un hombre para que saliera de su tierra, y en el proceso el Señor lo llevó y lo iba prosperando y lo iba bendiciendo, al punto de que su sobrino también tenía tanto que tuvieron que dividirse. Este hombre dice que se convirtió, él y toda su casa, en agentes de bendición para todas las familias de la tierra. ¿Y sabe qué? De ese lugar, usted y yo, de esa influencia de ese hombre, también somos. Somos también, por la fe, este principio de prosperidad nos alcanza a nosotros. ¿Por qué? Porque debemos ser de bendición para todas las familias de la tierra. Pero empieza por nuestra casa. Empieza por tu casa. Cuando Dios trajo la libertad a Israel, Dios le pide que se comprometan a guardar sus mandamientos, ya que estos son una garantía del cumplimiento de la promesa de Dios sobre su vida. Cuando uno recibe a Jesús, cuando usted ya recibió a Jesús en su corazón, este principio ha sido activado. ¿Para qué? Para que usted sea prosperado en la medida de lo que Dios ha establecido. Este es el patrón de Dios sobre la prosperidad que el Señor quiere entregarle a usted. Comienza con su tiempo de preparación. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de la falta de fe de algunos, en medio de los desastres naturales. El problema está en que muchos de nosotros no entendemos que hay veces hay circunstancias que son necesarias para que nosotros podamos volver nuestro corazón a Dios. Porque yo puedo asegurar que muchos de nosotros decimos que Dios es primero, pero no le ponemos el primero. Pero cuando viene un problema, cuando te tocan ahí la salud, cuando te tocan la economía, cuando te tocan a tus hijos, ahí sí inmediatamente, desesperadamente, Señor, volvemos a Él. Dios está en control de todo. Y si tal vez usted está atravesando alguna circunstancia difícil, es porque el Señor está llamando tu atención para que tú vuelvas de todo tu corazón a Él, porque Él quiere cumplir su promesa en tu vida.
Voy a citar 3 pasajes bíblicos en los cuales usted tiene que observar la palabra de Dios. Se encuentran en un mismo libro, el libro de Deuteronomio. Y hay un requisito que usted tiene que mantener. Deuteronomio capítulo 6:3. La palabra de Dios dice: oye pues, oh Israel. En vez de Israel ponga su nombre. Oye pues, milagros, ángel. Y cuida de poner por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Primero es oír. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo segundo dice cuidarnos. No descuidarnos, cuidarnos, dice, de poner por obra lo que Dios dice en su palabra. Y entonces, para que usted ponga por obra lo que dice su palabra, tiene que conocerla. Por eso es que tiene que leer la palabra de Dios. Por eso es que usted tiene que observarla. Porque de lo contrario, usted no va a cuidar lo que no sabe que tiene que cuidar. Necesita conocerlo. Y luego dice el propósito de Dios: para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Segundo texto bíblico. Libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 18. Dice: si no, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder, la potencia, la sabiduría, la habilidad, la destreza, para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Entonces, ¿para qué Dios te va a dar, dice, la riqueza? Para confirmar, o sea, lo que Él ha declarado en su palabra, se vuelva una realidad en tu vida. Dios está interesado que su palabra sea hecha verdad en usted. La pregunta es: ¿tú estás interesado? Porque Dios sí lo está. El tercer texto bíblico, para ir cerrando ya esta enseñanza, se encuentra en Deuteronomio capítulo 28, versos del 1 al 14, para que usted lo lea en su casa. Pero voy a tocar el verso 1 y el verso 2. Dice: acontecerá, sucederá, te alcanzará, será una realidad, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, obedecer y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Quiere decir que tú no las vas a buscar, sino que el Señor te las está enviando, y dice que te van a alcanzar a ti. ¿Por qué? Porque tú lo estás buscando. Hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres fieles. Fieles. Para entregarle más. Para que su palabra se confirme aquí en la tierra. Para poder atraer a otros. Para que este lugar se llene de aquellos que aún no conocen la palabra de Dios. Por eso el Señor nos trajo a este lugar. ¿Se acuerda? Estábamos en un lugar más chiquito, donde éramos 25 o 30 personas. Bueno, si el Señor nos trajo a este lugar, que es más grande, es con una intención de que más personas conozcan a Jesús. ¿Y a quién va a utilizar? A usted y a mí. ¿Por qué? Porque el Señor quiere prosperar a su pueblo. La palabra de Dios nos dice a nosotros que no debemos de bajar la guardia. Que cuando esta prosperidad llegue a tu vida, no te descuides. Digas: he comido lo suficiente, he bebido, tengo una casa, tengo mi economía, mis hijos están bien, estoy bien. Y todo esto lo he logrado con mis fuerzas. Ten cuidado, no te olvides, no te descuides. Es lo que dice la palabra de Dios. Sino que sigue manteniendo esa misma comunión con el Señor, para que el Señor siga añadiendo más sobre tu vida. Deuteronomio capítulo 6, versos 10 y 12. Cuando Jehová tu Dios
te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, tierra que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces Dios nos dice a nosotros de que su prosperidad nos va a alcanzar, pero debemos de cuidarnos. Porque el Dios que tenemos es un Dios celoso. Y Él no va a permitir que usted le dé la honra y la gloria a cualquier ser de la creación, porque Él es el creador de todo. Cuando ponemos nuestra confianza en el dinero, está desplazando nuestra confianza en el Señor. Cuando ponemos a nuestros padres primero, está desplazando nuestra confianza en el Señor. Cuando ponemos a nuestros hijos primero, estamos desplazando a Dios. Y terrible es escuchar la palabra de Dios que dice: aquel que pone padre, madre o hijos antes que a mí, ese no me sirve. Cuídate de no olvidarte cuando Dios te haya introducido a ese lugar. Por eso es importante que usted y yo podamos observar las Escrituras, porque Dios lo va a hacer sí o sí. Dios lo va a prosperar a usted, pero que sea de bendición. Póngase de pie. Quiero pedir en esta hora que usted, ahí donde está, cierre sus ojos. Te pregunto, ¿cómo está tu comunión con Dios? ¿Es continua? ¿Es diaria? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Si no ha sido lo más correcto, bueno, Dios te trajo a este momento aquí. Y Dios es Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. Tal vez usted ha fallado. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecamos, entonces vamos a pedirle perdón al Señor, porque sabiéndose lo bueno no lo hicimos. A veces nuestra falta de fe impide que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Padre bendito, Señor Dios de la gloria, en esta mañana, en esta noche ya venimos delante de tu presencia. Señor, reconociendo que hemos pecado, porque no hemos estimado tu palabra como verdadera, Señor Dios, y hemos descuidado nuestra relación de comunión contigo. Señor, ayúdanos, atráenos, Señor, más y más a tu presencia, porque queremos, Señor, más de ti. Necesitamos más de ti, Señor Dios, en esta hora. Y Señor, tu palabra dice, Señor, que tú estás buscando corazones de gente que esté dispuesta a creer en ti. Y Señor, te presentamos a la congregación de la Misión Cristiana de nuestra casa, hombres y mujeres que están dispuestos a creer en ti, Señor, y a recibir de lo que viene de parte de ti a sus vidas. Quiero que por favor levanten sus manos a lo alto. Vamos a recibir lo que viene de parte de Dios a nuestra vida. Es un asunto de responsabilidad. Aquí no hay otra cosa más que la palabra de Dios operando sobre nuestras vidas. Y Dios ha dicho que a ti te va a ir bien. Dios ha dicho que tu familia va a estar bien. Dios ha dicho que no hay justo ni su descendencia que mendigue pan, porque el Dios que tenemos es el Dios que nos bendice, nos prospera. Pero tenemos que ser responsables. Si obedecemos a sus palabras, estas bendiciones nos alcanzarán.
Padre, en el nombre de Jesús, hoy recibimos tu palabra, Señor Dios, y hoy la atesoramos, Padre, porque sabemos, como hemos visto, Señor, que esta palabra se ha de cumplir en nuestra vida, sí o sí. Pero, Señor, tú nos pides algo: que escuchemos atentamente tu voz y que seamos responsables en obedecer, en poner en práctica, Señor. Y hoy nos comprometemos delante de tu presencia, Señor, a decirnos: heme aquí, Señor. Yo estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad de ser prosperado para convertirme en agente de bendición para toda la familia de la tierra, empezando por mi casa primeramente, Señor Dios, y extendiendo tu reino a todas las naciones, porque yo creo en ti, Señor Dios. Creí y declaré, y en el nombre de Jesús recibo ahora tu bendición. Amén y amén.